Estamos iniciando el mes de octubre. Este es un mes, hermanos amados, donde de una u otra manera los aires se sacuden fuertemente. El área o el ambiente espiritual empieza a ser un ambiente testigo de confrontación espiritual. Sin embargo, mis hermanos, quiero que en este mes nos enfoquemos en un tema que de una u otra manera va a ser como una confrontación espiritual para nosotros, y tiene que ver con el tema de el dinero, tiene que ver con el tema de las finanzas. Sé que hoy en día no es nada fácil utilizar el púlpito para hablar de esta área, lamentablemente por tantos malos ejemplos. Para mí es vergonzoso entrar a YouTube y lo primero que le llegan a uno son videos: los 10 pastores más ricos de América, ¿sí? O los pastores que amasan más grandes fortunas en el mundo. Y videos de ese corte, que lo único que uno siente es vergüenza ajena, porque estamos viviendo la época, lamentablemente, donde se está desarrollando la mercadería de la fe. Es un tiempo donde lamentablemente ministros, si es que se les puede llamar ministros del Señor, están utilizando la fe sincera de las personas para enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Sin embargo, iglesia, tengo la responsabilidad de hablar muy escuetamente y abiertamente sobre este tema, ya que fue una de las buenas obras, escúcheme esto, fue una de las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros, su pueblo, andemos en ellas. Amén. El tema de las finanzas, el tema del dinero, el tema de la mayordomía, es un tema que nosotros no podemos evadir. No podemos evadir, iglesia, porque cuando uno hace un análisis de los temas que Jesús tocó cuando estuvo aquí en la tierra, es impresionante saber que habló más del dinero, habló más de la parte de mayordomía que de cualquier otro tema. Aún cuando utilizaba en su enseñanza diaria a través de las parábolas, utilizó muchas historias relacionadas con el sistema monetario de la época, con el sistema de finanzas de la época. Mucho de lo que él habló para referirse a los principios del reino, usó tipología de la economía. El segundo tema más abundante del cual Jesús habló fue el tema del infierno. Increíble, ¿no? Del infierno también habló muchísimo. Y habló del cielo. Esos son los tres temas más importantes que Jesucristo abordó en sus enseñanzas, en sus sermones. Entonces, si Jesús nos habló sobre el tema de las finanzas, eso quiere decir que definitivamente debemos abordarlo nosotros. Vamos entonces en este mes a abordar la novena buena obra que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ella. Y esa novena buena obra se titula: un vaso para honra tiene una actitud correcta hacia el dinero. A ver, digan conmigo: un vaso para honra tiene una actitud correcta hacia el dinero. El dinero no es bueno ni malo. El dinero no es bueno ni malo, el dinero es amoral. Nosotros, con el uso que le damos, es que determinamos si termina siendo bueno o malo. En otras palabras, el dinero no tiene la culpa del uso que le damos. Somos nosotros los culpables. Y la iglesia tenemos la responsabilidad de desarrollar una perspectiva correcta, una perspectiva equilibrada acerca de esta área fundamental. El Señor Jesucristo enseñó mucho respecto al dinero y a la manera en que nosotros debemos usarlo correctamente. Él fue muy enfático: el dinero tiene su lugar en nuestra vida diaria. Él nos enseñó que no debemos hacer demasiado énfasis en él,
Pero también debemos cuidarnos de darle poca importancia. O sea, ni lo uno ni lo otro. Debemos caminar en un equilibrio con respecto a este tema. Y por eso es que yo quiero desarrollar entre hoy y el próximo domingo 2 partes de un tema que lo voy a titular ¿Cómo manejar el dinero sabiamente? ¿Les parece? ¿Creen que necesitamos? ¿Sí creen que necesitamos hablar de este tema? ¿Cómo manejar el dinero sabiamente? Yo creo, hermanos, de que los temas que voy a tocar en estos domingos tengo autoridad para hablar de esto. Vamos a cumplir 14 años administrando las finanzas de la iglesia y para la gloria del Señor hemos tenido desafíos, hemos tenido momentos críticos, pero para la gloria del Señor siempre hemos visto el respaldo del Señor. Amén. Y lo seguiremos viendo. Y siempre le he pedido a la iglesia que ore por sus pastores para que haya sabiduría en el manejo de los recursos, para que haya sabiduría en el manejo del dinero. Porque la manera como administremos el dinero habla mucho de nuestro carácter. ¿Cómo manejas tus finanzas? ¿Cómo manejas tus finanzas? Y me estoy refiriendo no solamente al despilfarro, se puede dar también en la... ¿Sí me entiende? No es solamente, que sí, hay que tener mucho cuidado con no malgastar el dinero. Sí, pero es que también se puede manejar mal el dinero cuando somos tacaños. Tacaños con Dios, tacaños con los familiares, tacaños con nosotros mismos. Las dos cosas son negativas. Y vamos a estar mirando algunas cosas importantes para que definitivamente, hermanos, podamos fortalecer y preparar nuestro corazón, porque hay un principio maravilloso con respecto a las riquezas injustas que son el dinero. Diga conmigo, el dinero es una riqueza injusta. Dígalo más fuerte, el dinero es una riqueza injusta. Pero ¿sabe qué dijo el Señor? ¿Cómo pretendes que yo te pueda dar una riqueza verdadera, que tiene que ver precisamente con la del reino de Dios, lo espiritual, si no sabes administrar la riqueza injusta? ¿Sí? Si no sabemos administrar lo temporal, ¿cómo pretendemos que Dios nos pueda delegar lo eternal? Pero también hay un principio importante en cuanto al tema financiero, es que bíblicamente el Señor desea llevarnos a más. El Señor quiere darnos más responsabilidad financiera. ¿Usted lo cree? ¿O usted está contento con lo que hasta ahora recibe en su sueldo y con lo que hasta ahora ha logrado económicamente? Y no estoy diciendo que usted tiene que ser un inconforme. Una cosa es ser inconforme y otra cosa es no tener contentamiento, ¿sí? Tenemos que aprender a vivir con contentamiento, pero no a conformarnos, porque el Señor dijo: si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Si eres fiel en lo poco, serás también fiel en lo mucho. Entonces, ahora que estamos en lo poco, el Señor nos pide que desarrollemos el carácter necesario para ser hallados fieles mayordomos, fieles administradores. Me gustaría comenzar contando una historia que ocurrió en 1921, basado en lo que dice 1 Timoteo 6:17: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Resulta que en el año de 1921 se juntaron en el Edgewater Hotel de Chicago 9 de los hombres de negocios más expertos en ganar dinero. ¿Cuántos? O sea, 9 cabezones financieros. Se incluía entre ellos el jefe del monopolio más grande, ese era el primero, el especulador más sobresaliente del Wall Street, el presidente de la compañía independiente más grande de acero, el presidente de la empresa eléctrica más grande, el presidente de la compañía más grande de gasolina, el especulador en trigo más grande de los Estados Unidos de América, el presidente de la Bolsa de Nueva York, el presidente del Banco Internacional de Liquidaciones,
y un miembro del gabinete presidencial. Eso fue en el año 1921. 25 años después, o sea, 1946, ¿dónde estaban estos hombres con fantásticas riquezas y con fantástico poder? Por ejemplo, Ivar Kreuger, jefe del más grande monopolio, se suicidó. Jesse Livermore, el especulador de más éxito de Wall Street, se suicidó. Charles Schwab, presidente de la compañía de acero independiente más grande, murió en bancarrota. Samuel Insull, el presidente de la empresa eléctrica más grande, murió sin $1, siendo un fugitivo de la ley en un país extranjero. Howard Hobson, presidente de la compañía de gasolina más grande, se volvió loco. Arthur Cotton, el máximo especulador en trigo, murió en el extranjero arruinado. Richard Whitney, presidente del mercado de acciones de Nueva York, fue condenado a la penitenciaría de Sing Sing, convicto por fraude. Leon Fraser, presidente del Banco Internacional de Liquidaciones, se suicidó. Albert Fall, miembro del gabinete presidencial, fue enviado a prisión por un crimen y perdonado finalmente de la prisión para que pudiera morir en su casa. Estos hombres tuvieron un pequeñito problema. Centraron su vida en el dinero. Hicieron de su existencia su razón principal, el dinero. El dinero. Accedieron a las 3 tentaciones a las cuales Jesús las repelió diciendo: escrito está. Amén. Esa tentación de poder tener la provisión para las necesidades. Si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Ahí está esa tentación de poder buscar el recurso fácil, el dinero fácil. ¿Cuántas tentaciones están presentándose hoy en día? Y más para aquellas personas que de pronto están teniendo una situación económica complicadísima. Y aparece Satanás diciéndole: convierte estas piedras en pan. Y lo más terrible es que el ser humano le cree. Mire allí, invierta tal plata y en 2 meses le dan 3 veces. Las pirámides. Esos productos que a veces se venden a través de cadenas, ¿verdad? Redes. Hay que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos. Todo lo que ofrezca facilidad, donde usted no tenga que vivir un proceso, sino que usted más bien llame a lo mágico. Convierta esas piedras en pan. Tenga mucho cuidado. Pero también está la otra tentación. Nos deja mirar y soñar despiertos. Ay, es que si yo pudiera lograr ese sueño, es que si yo pudiera tener ese carro, es que si yo pudiera vivir en tal lugar, es que si yo pudiera alcanzar tal negocio. Y el diablo viene y le tienta y le dice: mira, todo eso y más te lo daré si postrado me adorares. ¿Cuántas personas han caído en eso también? En esos espejismos. En esos espejismos donde no importa lo que toque hacer, no importa el medio que toque utilizar, el camino que toque recorrer. Maquiavelismo. No importa, lo que importa es que yo logre hacer realidad ese sueño. No importa si para poder obtener esa casa de mis sueños me tenga que endeudar y tenga que pasar una cantidad de años sometiendo mi vida y la vida de mi familia a un estrés, donde de pronto ni he acabado de pagarlo y el corazoncito no me aguantó. Voy a estar metiéndome en estos días o en estos domingos, hermanos, en unos temas quisquillosos, pero que necesitamos orientación bíblica. Amén. ¿Estamos preparados? Dígale a su vecino: prepárate, mi hermano.
Aquí algunas cosas usted va a decir contento y feliz, amén. Y en otras usted va a decir, ay, ay, ay. O uy, uy, uy. Y está la otra tentación, que también tiene que ver con riqueza, la fama. Porque al fin y al cabo, para poder tener fama se necesita riqueza. Las tres cosas tienen que ver con dinero. Las tres cosas tienen que ver con esa tentación de un elemento que va a poner a prueba, y todo el tiempo a prueba, nuestro carácter. Nuestro carácter. Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice la palabra del Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo nos está diciendo claramente de que Dios requiere de nosotros una acción, y esa acción es buscar. El reino de Dios hay que buscarlo. Dígalo conmigo: debo buscar el reino de Dios. Yo tengo que, en todo mi trasegar, en todo mi caminar diario, yo tengo que siempre estar intencionado a buscar primeramente cómo funciona el reino de Dios. Por eso dice, y su justicia. Es decir, no solamente saber que estás en el reino, sino que también te sometes a la ley del reino, te sometes al funcionamiento del reino de Dios. Porque puede llegar a convertirse en algo completamente peligroso el hecho de que sabes que estás en el reino, pero no quieres someterte a la legalidad del reino. La legalidad del reino se llama justicia, y justicia tiene que ver precisamente con cumplir la medida perfecta de lo que Dios ha mandado. Eso es justicia. Todo lo que no cumpla esa medida perfecta se llama injusticia, o en términos teológicos se llamaría pecado. ¿Sí? Dios nos invita entonces, nos invita a buscar primeramente su reino y su justicia. ¿Y cuál va a ser entonces el efecto de esa acción diaria? ¿Cuál va a ser? Y todas estas cosas de las que está hablando el Señor en el contexto del afán y la ansiedad, todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas os serán añadidas, mis amados hermanos. O sea que sí tenemos la promesa de que el Señor proveerá para todas nuestras necesidades. El Señor sí tiene la intención de que seamos personas bendecidas, porque Él ya nos bendijo. El Señor sí desea prosperarnos. Siempre se lo he dicho, mis hermanos, y siempre se lo diré. El Señor sí desea prosperarnos. Y no le tengamos miedo a esa palabra, porque esa palabra sí está en la Biblia. A lo que usted tiene que tenerle cuidado es a esos predicadores que quieren minimizar o que quieren reducir una palabra tan poderosa y tan hermosa, reducirla solamente a plata. A eso sí téngale miedo. Cuando quieren reducir el desarrollar una vida próspera solamente a tener unos pesos de más, eso es pobreza. Eso es pobreza. Porque hay gente que tiene mucha plata y son personas muy pobres. Y hay gente que no tiene casi plata, pero son muy ricas. Amén. Porque no tiene que ver tanto con el valor del dinero. La prosperidad tiene que ver con la presencia de Dios actuando en nosotros. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Eso es prosperidad. La presencia de Dios actuando en nosotros. Por eso, en este orden de ideas, quiero revelarte tres principios rectores, tres principios fundamentales en cuanto al dinero y en cuanto a los bienes, que se sujetan precisamente a la legalidad del reino de Dios, que se sujetan a la justicia de Dios, y que si las tenemos nosotros bien claras, entonces estaremos buscando el reino de Dios como debe ser. Ese primer principio rector es, yo sé que usted lo sabe, pero necesito recordárselo: Dios es el dueño de todo. A ver, diga conmigo: Dios es el dueño de todo. Esta es una verdad, hermanos, que todos los cristianos la reconocemos,
pero no todos la practicamos, ¿sí? No todos la practicamos. A ver, un ejemplo sencillo, hermanos, un ejemplo sencillo, pero que quiero que usted solito lo analice. Imagínense que en una iglesia, por ejemplo, así como esta, en una iglesia, todos los hermanos diezmáramos. Amén. Uy. O sea, esta, sí. Es una bendición de Dios. Lamentablemente, hermanos, por ejemplo, las estadísticas, Larry Barker lo dijo hace poco hablando de la iglesia estadounidense. Las estadísticas de las iglesias cristianas en los Estados Unidos es que el 20%, escúcheme esto, el 20% de la membresía de una iglesia es la que diezma. ¿Cómo les parece? Significa entonces que el 80% restante sabe que todo lo que tiene, que todo lo que come, que todo lo que se viste, que todo lo que logra de pronto recibir durante la semana es de ¿quién? Es de Dios, pero en la práctica, ¿qué pasa? En la práctica le está enviando un mensaje diferente a Dios. Qué pena, Señor, pero esto es mío, ¿sí? Hasta la 10ª parte, ¿sí? No solamente el 90%, hasta la 10ª parte es mía. Nos creemos dueños nosotros. Y esa es la diferencia entre la mentalidad de ser dueño a ser mayordomo. El dueño de todas las cosas es ¿quién? Dios. ¿Y para qué dejó el Señor el diezmo? Que hoy en día hay una cantidad de teólogos y hasta pastores que yo no sé en qué mundo andan y ya están diciendo que no hay que diezmar, que eso era el Antiguo Testamento, y eso sacan una cantidad de versículos y lo único que uno percibe en una persona cuando está todo el tiempo buscando y escarbando el texto para justificar que no hay que diezmar en este tiempo, lo único que percibe uno es una idolatría hacia el dinero, un amor hacia el dinero. Porque cuando uno está todo el tiempo quisquilloso con algo, no, esto es mío, significa que uno se siente dueño. Entonces, ¿cuántas personas, aquí no sucede, cuántas personas cuando llega el dinero se sienten dueñas de ese dinero, se sienten dueñas de ese sueldo? Pero sí queremos que Dios nos dé más de lo que queremos, que sí queremos que el Señor nos bendiga. Señor, y es que tu palabra dice, Señor, yo reclamo esta promesa. ¿Qué tal el Señor hiciera lo mismo? ¿Qué tal que el Señor un día descendiera allá en nuestras circunstancias cuando estamos arreglando el dinero para poder pagarle a fulano y al Señor sí, no, se nos olvidó? Al Señor sí sobra, al Señor lo que quede y eso y eso. Y el Señor descendiera y nos dijera, así como usted me quita lo que es mío, entonces vamos a hacer algo. Búsquese y rebúsquese usted solito el 90%. ¿Cómo quedaríamos? Yo sé que esta palabra, hermanos, es dura. Y de todo corazón, mi hermano, de todo corazón, le pido que por favor no me malinterprete. No me malinterprete, porque a ustedes les he enseñado lo que muy pocos pastores no quieren enseñar. El diezmo no es obligatorio. El diezmo es un privilegio. El diezmo es una gran bendición, porque Dios no obliga a nadie. Y usted en el reino de Dios, usted ya no tiene que hacer nada por obligación. En el reino de Dios usted todo lo tiene que hacer por amor. ¿Sabe por qué por amor? Porque usted está convencido que lo que Dios te pide hacer es justo. Es justo. Cuando usted está convencido que lo que alguien te está pidiendo que haga, y usted dice, no, pues es justo, entonces usted ya no lo hace porque le toca, sino porque es justo. Entonces, ¿por qué es justo? Te mueves en amor y lo haces. Y esto hay que entenderlo. ¿Cuánta gente, cuántos cristianos están retraídos en cuanto a la manifestación de la bendición de Dios en muchas esferas de su vida? Porque el temita sensible del dinero los tiene ahí agarrados. Pastor, a mí hábleme de cualquier otra cosa, mire, hábleme hasta del infierno si quiere, pero no me hable del diezmo, no me hable del dinero, porque de una vez me pongo a
un poquito como tieso aquí. Significa que hay un ídolo. Además, pastores, que mire la cantidad de gente que está utilizando, pastores que están utilizando el dinero para enriquecerse. Hermanos, allá ellos. Déjeme decirle algo que parece muy duro, pero es la verdad. A ti no te importa eso. Amén. A ti no te debe importar cómo el pastor usa el dinero. Él tendrá que rendirle cuentas a Dios. Te estoy diciendo esto, mi hermano, porque yo no quiero que el día de mañana, cuando tú vayas delante de Dios y Dios te pida cuentas por la mayordomía, porque vamos a tener que rendir cuentas por la mayordomía, usted tenga que salir allá con el mismo cuento reforzado con el que salió el que recibió un talento. No, la verdad es que yo me puse a mirar y no, eso, habían tantos malos ejemplos. No, eso me puse a pensar que hay gente, pastores que cogen la plata, mire, y cuánta gente que para poder llevar su diezmo hasta les toca privarse de cosas y la llevan allá al pastor para que se enriquezca. Me pareció que eso era injusto, Dios, me pareció que eso no debería ser así. Entonces yo decidí nunca más diezmar. Es más, se me ocurrió una idea fenomenal. Decidí coger más bien el diezmo y llevarlo por allá y dar un mercadito a un pobre, a un necesitado. Ay, tan bonita la intención, ¿cierto? Y fue a eso que Dios mandó que usted usara lo que es de Dios. Eso usted lo puede hacer, pero no con el dinero de Dios. El diezmo es supremamente sagrado. Si usted decide a Dios darle el diezmo, hágalo como Él pide, no como usted quiera. Es como cuando usted da un regalo y después de que usted da el regalo, usted empieza a decir, bueno, ¿en qué está usando lo que le di? ¿Cómo va con el regalo que le di? ¿Bien? ¿Ah? Oye, pero si lo está usando como debe ser, ¿cómo se sentiría usted? El Señor decidió darnos a nosotros el privilegio de administrar del 100% que es de Él. ¿Administrar cuánto? ¿Cuánto? A ver, seamos sinceros, hermanos. ¿Dios es generoso o no es generoso? A Él le plació dejarnos administrar, porque Él cree tanto en nosotros, porque Él tiene tanta fe en nosotros, que Él dijo, ¿sabe qué? A pesar de tus errores, a pesar de tus... Mire, administra el 90%. Yo tengo fe de que lo vas a hacer bien, pero el 10%, déjemelo ahí y tráigalo al alfolí. ¿Por qué? Porque esa es la manera de que tú protejas tu corazón. Para que protejas tu corazón. O sea que el principio del diezmo nos va a recordar que nosotros no somos los dueños. Cuando usted deja de diezmar, aunque usted en la teoría y en su mente, en su intelecto tenga claro que Dios es el dueño de todo, su corazón no acepta esa verdad. Su corazón no se ha acomodado a esa verdad. Tengo que decírselo con dolor en el alma, pero eso le impide a usted madurar en su relación con Dios. ¿O por qué fue que Dios, precisamente que después de crear el cielo y la tierra y organizar un huerto tan hermoso con todos los árboles que usted se puede imaginar, el Señor le dice a Adán, mira, todos estos árboles son tuyos, disfrútalos, pero el arbolito del conocimiento del bien y del mal me lo deja quieto? Porque la naturaleza de colocar una prohibición en medio de una gran provisión fue la idea de Dios para el ser humano. Porque lo que más Dios quería proteger en el ser humano era su tentación de querer ser como Dios. Cuando no le damos a Dios en cuanto al tema financiero la 10ª parte, estamos siendo tentados a creer que nosotros somos dueños de nuestra vida, que somos dueños de nuestro trabajo, que somos dueños de nuestros proyectos, que somos dueños de todo lo que nosotros pretendemos ser y hacer. Y ese pecado se llama orgullo.
Y el orgullo fue el que llevó a Satanás a pensar: voy a colocar mi trono al lado del trono de Dios. ¿Sí se da cuenta por qué, hermanos? ¿Por qué Dios dejó el diezmo y por qué es un principio que no se ciña al Antiguo Testamento? Porque el principio del diezmo está ni siquiera en el tiempo de Abraham, que era antes de la ley. El principio del diezmo está precisamente en la creación. El principio del diezmo es un es un principio eternal, transcultural. Es un principio donde Dios quiere que el hombre mantenga su posición correcta, que nunca se le olvide que Él es la criatura y que Él es el creador. Por eso es que en la ley de Moisés el Señor le dice al pueblo: indefectiblemente diezmarás. Porque el propósito de diezmar es para que aprendas a temer al Señor tu Dios, para que no se te olvide quién es el que te da el poder para adquirir las riquezas. El día que tú llegue a tu mano un dinero y tú pienses y diga: mire, esto fue por mi trabajo, esto fue porque lo hice muy bien, esto fue porque desarrollé una estrategia excelente y mire, todo esto bien. Y usted puede de pronto decir: no, pastor, yo nunca, yo reconozco. Pero si no eres capaz de demostrarle en la práctica, sacando lo que es de Dios, de nada te sirve lo que piensas. Porque la fe en Dios no se habla, la fe en Dios se practica. La Biblia dice al pueblo de Israel: para que pongas por obra, para que te acuerdes de guardar los mandamientos que el Señor tu Dios te da. Esas palabras tienen que ver con acción a la palabra. No nos quedemos solamente en la teoría, pongamos la acción a la palabra. Por eso es importantísimo que cada vez que usted venga a la casa de Dios, trate de traer lo que es de Dios, para que no venga con las manos vacías. Eso lo dice la palabra. Y venga y dígale: Señor, cuando venga al alfolí, tuya es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso te incluye, eso me incluye. Señor, no solamente este diezmo te pertenece, yo te pertenezco, mi vida te pertenece, mi familia te pertenece. Cuando traes el diezmo estás consagrando todo lo que eres, todo lo que haces y todo lo que tienes para Dios. Ora al Señor para que Él te dé la libertad de vencer ese argumento invisible que te impide ser fiel. Sí se puede, hermanos, sí se puede. El Señor está esperando poder entregarle mucha riqueza, mucho poder económico a sus hijos, porque Dios sabe que hay mucha riqueza que en estos momentos se encuentra bajo el poder de los impíos, y el Señor quiere que esa riqueza, esos dineros vengan a manos ¿de quién? De Dios, para que sean utilizados con destino de Dios. Pero es triste que Dios no pueda, porque el Señor sabe que si le quita ese dinero al impío y se lo da a uno de sus hijos que no esté bien conectado con el dinero, va a actuar hasta peor que el mismo impío. Por eso, hermanos, tengamos bien clara esta verdad rectora: Dios es el dueño de todo. Ageo 2:8 dice: mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Salmo 50: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados, porque mío es el mundo y su plenitud. Salmo 50, 10 y 12. Así que nunca debemos olvidarnos, mis hermanos amados, nunca debemos olvidarnos de quién es el verdadero dueño de todo. Y eso fue lo que logró interiorizar en su corazón Jacob. Jacob fue muy estratégico. Después de tener tremenda visión en ese sueño, donde había colocado una piedra de almohada, y en el sueño vio una escalera por la cual ascendían y descendían ángeles. Cuando se despierta perturbado por el impacto del sueño, y dice: ciertamente este es un lugar terrible, dijo él. Este lugar es casa de Dios. Él mismo estaba profetizando que en ese lugar donde había colocado esa piedra se iba a convertir prácticamente el sitio donde se iba a erigir el templo
de Salomón. Esta es casa de Dios y puerta del cielo. En ese sitio donde Jacob dijo eso, hermanos amados, es donde se va a centrar o se va a sentar el anticristo para exigirle a toda la humanidad que lo adoren y que no adoren al Dios verdadero. Él entendió la importancia de ese lugar, entendió lo importante de que hay un solo dueño de todo. ¿Y ese es quién? ¿Y sabe entonces qué hizo? Fue muy estratégico. Dijo: necesito a partir de este momento practicar algo que sea muy común, algo que sea muy de la vida cotidiana, para recordar todos los días, cada vez que avance, cada vez que me vaya bien, cada vez que vea progreso en mi vida, nunca olvidarme de que el dueño de todo es Dios. Y por eso entonces él hizo un voto, y dentro del voto aplicó una práctica muy común en el Antiguo Oriente: el diezmarle a los dioses. La práctica de diezmar no es exclusiva del monoteísmo hebreo, es decir, no es exclusiva del pueblo judío. La práctica de diezmar era una práctica muy difundida en la cultura oriental antigua. En las culturas politeístas también se le diezmaba a los dioses, se le ofrecían ofrendas que tenían que ver precisamente con sacar la 10ª parte de los productos y presentarlos ante los sacerdotes. Y eso era muy común, y por eso entonces es que Jacob dice: de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Eso no fue algo que él le vino en ese momento, no, era algo muy común, porque tiene lógica. ¿Cada cuánto usted recibe plata? ¿Por ahí cada año? Algunos reciben cada 15 días, otros cada mes, otros reciben diariamente, otros reciben semanalmente, ¿sí? Tiene que ver precisamente con algo que es muy común. Entonces él dijo: necesito algo que cada vez que llega a mis manos yo pueda decir: ah, espere, esto no fue por mi mano, ¿sí? Esto viene de arriba. Él es el que me da el poder para hacer las riquezas. Y entonces eso él lo adoptó como estrategia para poder él cumplir con ese voto, para poder ser fiel a ese voto. Yo no estoy de acuerdo con utilizar la palabra pacto. Pacte con Dios. Prefiero, en la prudencia y en la sabiduría de la palabra, utilizar la palabra voto, ¿sí? Dentro del voto que hizo Jacob, activó la práctica tan pero tan común de darle a Dios la 10ª parte de todo lo que recibía. Qué bonito que nosotros hiciéramos lo mismo, hermanos. Nosotros aprendimos esto de mi papá. Mi papá nos sacó adelante con un negocio, con un supermercado. Y yo recuerdo que todas las noches, en una libretica que él, a veces yo le ayudaba a pasar las líneas, escribía todo lo que se compraba y lo que entraba, y sacaba las ganancias. Y en las noches siempre, de la ganancia, el diezmo. Y llevaba al sobre. Y cuando llegaba el fin de semana, a veces él no iba, entonces le decía: mamá, mire, para el Señor. Y yo miraba eso, nosotros mirábamos eso. Ah, que no hubo riqueza, que no hubo, pero Dios nunca nos faltó, ni nos ha faltado. Y ahora nosotros, su descendencia, estamos viendo también la bendición del Señor, amén. Y qué bonito que también nosotros practiquemos eso. Si a usted no lo enseñaron, papá, mamá, empiece usted a trabajarlo en su corazón, incúlquelo en su alma y enséñelo también a sus hijos. Por eso es que en la práctica de los altares familiares, en el momento de adoración, tenemos el momento de adorar a Dios con el fruto de nuestros labios, pero también con el fruto de nuestro trabajo. Querido, que usted empiece a enseñarle a su hijo desde pequeñito, de la mesada que le da, siempre que recibas algo, saca primeramente lo de Dios. Amén. Eso significa que el día de mañana usted va a levantar un hijo generoso, un hijo que no le va a dar miedo. Si el Señor le da 10 millones de pesos en un negocio o algo, lo primero que va a sacar es 1 millón para Dios, porque él en realidad tiene mentalidad: no son 10 millones de pesos, son
9 millones que el Señor me da de esta bendición y 1 millón es del Señor, que yo no lo puedo tocar porque es de Él. Y como no es mío, no puedo disponer de ese diezmo a mi antojo. Ay, es que es como mucha plata, entonces voy a repartirlo aquí, 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 aquí. No, si es del Señor, es del Señor. ¿Y a dónde se lleva? Al lugar donde el Señor te ha llevado para adorar su nombre. Amén. Ya es otra cosa cuando usted dice de los 9 millones, que es el 90% que el Señor te da, ahí sí tú ya puedes disponer. Ay, yo quiero ir a llevar unos mercados a tal lugar. Gloria a Dios, buenas obras. Y qué bueno, ahí voy a sacar de ese 90%, voy a sacar un 10% para pensar en el necesitado, en el pobre, ¿sí? Para bendecir también a una persona. Voy a sacar de ese 90% también una décima parte para ahorrar para mi columna de inversión, para el futuro, para poder tener algo fijo, para darle también a mi descendencia, del 90%. Pero el diezmo sacerdotal, el diezmo que es de Dios, es de Dios. Y no piense que Dios está agradado porque usted sí saca el 10%, pero lo administra como usted quiera. Porque eso es como si, por ejemplo, usted tiene 100,000 pesos y le da a una persona: mire, por favor, de estos 100,000 pesos coja 90, ¿sí? 90,000, cójalos para sus necesidades, para lo que usted requiera, para lo que usted cree sabiamente que lo puede utilizar. Y estos 10,000 pesos hágame el favor y los lleva y se los entrega a fulano de tal día, en tal lugar. ¿Cómo queda usted si no solamente se queda con el 90%, o sea los 90,000, sino que también coge los 10,000 y los usa a su conveniencia, a su forma de pensar? ¿Cómo cree que me siento yo? ¿Tendré la intención de volver a confiarle más el día de mañana? Ahora se entiende por qué se relaciona en la Biblia el tomar el 10% como un robo. Porque es que Dios nos permite administrar el 90%. ¿Qué socio hace eso? ¿Qué socio dice: mire, en todo negocio usted quédese con el 90, a mí solamente me da el 10? Eso es una maravilla. Pero el Señor está esperando es fidelidad. El Señor está esperando que en ese 10% nosotros seamos fieles, íntegros. Ahora sí entendemos, hermanos, por qué hemos tenido temporaditas donde nos va como bien y uno se ilusiona: ay, esto como que va por buen camino, mira, el negocio comenzó bien, pero al poquito tiempo se cierran las puertas. Al poquito tiempo usted empieza a darse cuenta que ya no funciona el área material, y no solamente el área material, el área de finanzas, también usted empieza a darse cuenta que empieza a haber fallas en la parte relacional, en la parte de proyectos, en la parte de salud. Hermanos, porque esa décima parte, y con esto concluyo, con esa décima parte, el Señor lo que está diciendo es: déjame quitarle el veneno que Satanás le inyectó al dinero. Déjame quitar esa maldición que tiene la tendencia a que tú te vuelvas esclavo del dinero. Cuando me das el 10% a mí, dice el Señor, cuando me das ese 10%, yo te estoy capacitando para que aprendas a vivir con menos del 100% de lo que te ingresa. Cuando aprendemos a vivir ya con el 90%, ya tenemos un 10% donde estamos dominando ese poder emocional del dinero, donde estamos siendo capaces, iglesia, de poner bajo nuestros pies a Mamón. Amén. Pero cuando no diezmamos, mi amada iglesia, cuando no diezmamos, nosotros mismos nos estamos colocando bajo esa influencia. Y por eso es que siempre la tendencia es a gastar más de lo que ganamos. Y eso se llama esclavitud financiera. Carrera de ratas. Carrera de ratas. Rompa ese ciclo siendo fiel a Dios y dándole a Dios lo que es de Dios. Así que ese primer principio es fundamental. Primer principio: Dios es el dueño de todo. ¿Cuántos lo creen? Quiero que te coloques en pie, por favor.